Auspicia este segmento Biopilar, para hacer realidad el sueño de la casa propia. Buenas tardes, amigos. Una nueva tarde de Pilares de mi ciudad, aquí en nuestro Pilar, nuestra tierra del Pilar. Y continuamos con las entrevistas a referentes internacionales que defienden las ideas de la libertad. La verdad que agradecemos especialmente, digamos, a cada una de las personas que hemos podido entrevistar, porque creo que es, digamos, muy enriquecedor para nosotros y para la audiencia escuchar a tantos referentes en el mundo, tantas personalidades que de alguna manera nos convalidan y nos fortalecen en la tarea que estamos realizando acá acompañando a Javier Milei. Bueno, público, buenas tardes. Hoy estamos en un nuevo diseño, a pesar de que en Argentina ya se avecina el verano, tenemos una chimenea, Sí. pero bueno, tuvimos que cambiar. Bueno, mientras estamos escuchando este hermoso tema Con o Sin Ti de U2, siempre tenemos un tema para hacer referencia a nuestro invitado. Bueno, nos vamos a España y vamos a estar en contacto con Juanma Badenas. Es catedrático de Derecho Civil, investigador, profesor invitado en diferentes universidades europeas, norteamericanas, ensayista, es miembro de la Real Academia de Ciencias de Ultramar de Bélgica y lo más importante, que vamos a tocar este tema, es actualmente es el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia. Esto, Jorge, sería como una suerte de viceintendente nuestro, sería una cosa así. En el caso de que falte el alcalde, estaría Juanma Badenas. Juanma, Guillermo Campo y Jorge Zimmermacher los saludamos de Buenos Aires, Argentina. Hola, muy buenas noches, buenas tardes para vosotros. Buenas tardes. Sí, todavía tenemos el sol, gracias a Dios. Así que bueno, un gusto, muchas gracias por este rato. Bien. Encantado de estar con vosotros. Gracias. Gracias, Juanma. Con todo el pueblo argentino al que quiero y admiro mucho. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para entrar un poquito en contexto, antes le preguntamos, siempre hacemos elegir un tema al invitado, después en todo caso nos dirá si este tema que usted ha elegido tiene algún tipo de representatividad en su historial, en su vida, si tiene un porqué en la elección de este tema. Bueno, el título, como todos sabemos, es Contigo o Sin Ti. Yo creo que la defensa de la libertad la tenemos que hacer contigo o sin ti. Cada uno de nosotros estamos concernidos en la defensa de la libertad de cada una de las naciones y en el mundo en general. Y nos gustaría contar con todos los que quieran ayudarnos a defender la libertad en el mundo. Pero nosotros lo vamos a tener que seguir haciendo tanto si contamos con la colaboración de los demás como si no. Por Perfecto. eso, contigo o sin ti, hay que defender la libertad, carajo. Qué interesante, muy interesante. El viva la libertad, carajo, lo vamos a hacer fuerte para el final. No, pero muy bueno. Significativo. El hilo conductor muy bueno. Yo le hago 2 o 3 preguntitas y ya le doy cabida a mi coequiper. Para que nuestro público entienda la comunidad en la cual ustedes representan, que es comunidad autónoma seguramente, usted que pertenece al partido Vox, ustedes han roto relación con el Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, como se ha hecho también en la comunidad valenciana. ¿Cuál es el motivo fundamental? Porque veo que entre el Partido Popular y Vox han roto prácticamente todas las alianzas. No es exactamente así. En la comunidad autónoma sí que se ha roto el gobierno, pero en el Ayuntamiento de Valencia, que es donde yo ejerzo las funciones de vicealcalde o de teniente de alcalde, las relaciones con el Partido Popular no se han roto.
porque el motivo de la ruptura fue porque el Partido Popular aceptó las reglas establecidas por el presidente Sánchez con respecto a la inmigración ilegal. En el Ayuntamiento de Valencia todavía no hemos tenido que aceptar a inmigrantes ilegales y, por tanto, como nosotros no hemos tenido que vernos en la situación de tener que aplicar la norma de Sánchez, en el Ayuntamiento de Valencia la relación con el Partido Popular todavía se mantiene. Bien, bien. Ajá, perfecto. Abuso de... el dueño del programa, el editor, el director es el señor, pero siempre me da la posibilidad de que haga un par de preguntas más. Pero no puedo dejar pasar hablar del tema de Valencia, de los perjuicios que han ocurrido. Hablemos de la peor inundación de este siglo y del siglo pasado, tengo entendido que fue la peor. ¿Y cuáles son las obras que ya hace tiempo el Partido Socialista había prometido y que no se han realizado en Valencia? Bueno, digamos que el desastre que se ha producido en Valencia es el más importante que se ha producido en los últimos 100 años. Wow. En el año 1957 hubo una riada muy importante en Valencia que produjo una cantidad de muertos muy considerable. En el año 1982-1984 hubo otra cosa que se llamó la pantanada de Tous, que fue consecuencia de que se reventó un pantano y también en las poblaciones cercanas a la ciudad de Valencia hubo inundaciones y también murieron varios cientos de personas. Pero la inundación que se ha producido en la última semana de este mes de octubre, concretamente el día 29 de octubre en Valencia y en algunas poblaciones cercanas, afectando a 1/3 de la provincia de Valencia, es la más importante que se conoce que haya sucedido en la ciudad de Valencia y en sus alrededores. ¿Y por qué se ha producido esto? Pues fundamentalmente porque no se han ejecutado las obras hidráulicas de prevención de este tipo de riadas. Y se dejó sin ejecutar un montón de obras que se tenían que haber hecho como consecuencia de lo que se llamó en el gobierno de Aznar de Plan Hidrológico Nacional. Por no haberse ejecutado esas obras por parte del Partido Popular, porque llegó al gobierno el señor Rodríguez Zapatero, que derogó el Plan Hidrológico Nacional, ya no se realizaron esas obras. Después volvió a gobernar el Partido Popular con el señor Rajoy, tampoco se ejecutaron durante los últimos 20 años. Y ahora, gobernando otra vez el Partido Socialista con el señor Sánchez, se siguen sin ejecutar. De hecho, a muy poca distancia de la ciudad de Valencia, en una población que se llama Cheste, donde se celebra una competición de motociclismo bastante importante en España, se tenía que haber realizado hace más de 10 años una presa para tratar de impedir las avenidas de agua como consecuencia de las riadas. Y esa obra no se ejecutó, que tenía que ver con un barranco que se llama el Barranco del Pollo, que pasa por diversas poblaciones, entre ellas Chiva, y pasa también por Paiporta, que es donde se han producido los mayores daños en la provincia de Valencia como consecuencia de esta riada. Por tanto, aquí hay una corresponsabilidad. Por una parte, del señor Rodríguez Zapatero, cuando gobernaba con el Partido Socialista, por no haber ejecutado el Plan Hidrológico Nacional. Segundo, por el señor Rajoy del Partido Popular, por haber gobernado con mayoría absoluta durante muchos años en España y no haber ejecutado esas obras ni haber reinstaurado ese plan hidrológico. Y por último, del Partido Socialista actualmente, porque ya también lleva unos cuantos años en el gobierno de España y esas obras brillan por su ausencia. Por otra parte, también el gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana, presidido por el Partido Popular y el señor Carlos Mazón, tampoco ha actuado con la suficiente diligencia. Hoy se ha nombrado como vicepresidente de la Generalitat Valenciana a un teniente general. Esto es una cosa que no había sucedido jamás en la historia de la democracia española reciente, que se incorporara a un gobierno democrático un militar. Y se ha tenido que incorporar un militar, ¿por qué? Porque los gobiernos civiles se han mostrado, tanto a nivel del Estado Nacional, España, como de la comunidad autónoma, como absolutamente ineficaces
para gestionar una emergencia. Para gestionar los intereses públicos hacen falta 3 cosas. Primero, autoridad. Segundo, conocimiento para la gestión. Y tercero, determinación. Y ninguna de las 3 cosas han existido durante la gestión de la crisis que se produjo el día 29 de octubre con las inundaciones en la ciudad de Valencia. No ha habido ni autoridad, porque los políticos no tienen la suficiente autoridad para tomar las riendas de los intereses generales. Segundo, no ha habido conocimiento, porque no sabían lo que se llevaban entre manos. Y tercero, no han tenido la determinación para tomar las medidas necesarias para evitar la muerte de tantos cientos de personas. Ahora le digo algo, Juanma. La izquierda siempre favorece el desarrollo del caudal de los ríos en su forma natural, las nuevas leyes ecológicas, la nueva ideología ecológica y demás. ¿Usted no cree que la izquierda tiene cierta responsabilidad por pensar de esta manera? Por supuesto que tiene mucha responsabilidad. De hecho, la excusa que se ha utilizado para no realizar esas obras hidráulicas tan necesarias es precisamente porque el ecosistema había que preservarlo y dejar discurrir los ríos por sus cursos naturales. Claro, si esto hubiera sido así durante los 2000 años anteriores, imagínese lo que habría sido de la humanidad. La humanidad, desde que es tal como elemento racional sobre la Tierra, ha tratado de adecuar la naturaleza a la supervivencia del ser humano. Y los ecologetas y los soberbios morales del ecologismo y de la Agenda 2030 ponen por encima del hombre otras circunstancias como son la propia ideología de la Agenda 2030, la ideología woke. Bien. Por tanto, claro que es culpable la izquierda, es muy culpable, es la auténtica responsable, la primera responsable, porque nos quiere gobernar bajo de sus principios dogmáticos, ideológicos, por encima del racionalismo y del profesionalismo y de cualquier sentido lógico de la vida. Bien, yo voy a decir algo y esto no es apología en defensa de la dictadura, pero tengo entendido que en la época de Franco ha hecho todo un sistema en toda España de numerosas presas. ¿Esas presas existen actualmente? Algunas de ellas yo no, pero le voy a decir algo más importante todavía. Después de la riada del año 1957, bajo el régimen del general Franco, Franco y el gobierno de España decidió que eso no debía volver a suceder y que había que realizar una obra hidráulica que evitara que la ciudad de Valencia se volviera otra vez a inundar. ¿Y qué hizo? Una cosa que se llama el Plan Sur, que es una desviación del río Turia, que es el que atraviesa naturalmente la ciudad de Valencia, desviándolo por la zona sur. Y gracias a ese desvío que se produjo durante el régimen de Franco, llamado Plan Sur, que pagamos todos los ciudadanos, sobre todo los valencianos, mediante el franqueo del correo de aquella época, que lo poníamos, yo era muy pequeño cuando lo vi, ya yo no estaba en el momento que se produjo la riada, ni tampoco durante el primer periodo, pero durante más de 20 años estuvimos poniendo sellos en nuestras cartas para financiar esa derivación del río Turia, que es justamente el que ha evitado que la ciudad de Valencia, el centro de la ciudad de Valencia, hubiera perecido también como consecuencia de la última riada. De manera que han sido solo afectadas 3 pedanías de la ciudad de Valencia: el Horno de Alcedo, La Torre y Castellano Liberal. Si no hubiera sido por ese desvío, no hubieran sido solo 3 pedanías afectando a unas 15.000 personas. Hubieran sido 800.000 personas las afectadas como consecuencia de la riada. Y por tanto el número de muertos en este momento no serían más de 200, serían miles de personas las fallecidas. O sea que usted dice que esas presas que hizo Franco en su momento, aún hoy las pocas que quedan han salvado muchas vidas. Por supuesto que han salvado vidas y van a seguir salvando vidas. Y además contribuyen a que se puedan regar los campos. La reserva de agua, correcto. Almacenan el agua durante las épocas en que llueve, que se puede utilizar en las épocas en que no llueve para poder seguir regando los campos. Hay que pensar
que la zona de Mediterráneo de España es una zona que cuando éramos pequeños estudiábamos en el colegio y nos decían que son zonas en donde tenemos ríos que durante la época del otoño tienen grandes avenidas de agua como consecuencia de lluvias torrenciales y fuertes. Y esto que se conoce desde siempre, porque siempre ha habido este tipo de riadas, solamente se han podido controlar mediante el trabajo del hombre, mediante la ingeniería de cada época. Y durante el siglo XX se construyeron las presas y los pantanos necesarios para poder dominar, para domesticar la fuerza de los ríos. Bien, yo voy a decir solo esto y para entrar en el tema político, que no es una pregunta, simplemente es una apreciación. A mí me parece que esta alerta de la DANA, Sánchez responsabiliza a Carlos Mazón, que es el presidente de la Comunidad Valenciana, y Carlos Mazón a Sánchez. Y mueren miles de personas y esto entra en un tema político de debate que pareciera ser mucho más importante que la ayuda que se necesita en este momento. Lo que ha ocurrido, y está claro, es que ha colapsado el funcionamiento del sistema político en España. Bien. Evidentemente, para, digamos, la protección de los ciudadanos y la gestión de una emergencia como esta, hace falta un mando único. Por eso ahora, he comenzado diciendo, han nombrado a un militar para que gestione la reconstrucción, porque hace falta tener un mando único para la gestión de una crisis de esta importancia. Y aquí lo que ha ocurrido es que tenemos un sistema, como ustedes los argentinos conocen porque saben bastante de España, tenemos un sistema que se llama de comunidades autónomas, que reparten sus competencias entre el Estado y esas comunidades autónomas. Bien. Y aquí tenemos en España un refrán que dice que casa de muchos, casa sin barrer. Es decir, cuando las competencias están divididas entre dos, se echan las culpas recíprocamente para decir quién tenía que haber actuado. Y aquí se ha hecho muy famosa una frase del presidente Sánchez que dijo: el que necesite ayuda, que la pida. Sí, sí. Como que si, como que si fuera un país aparte. Como que si Valencia fuera un país. Sí, pero le voy a decir más. Hoy o ayer el presidente Sánchez ha otorgado ayuda a la cooperación por más de 400 millones de euros y, sin embargo, las ayudas a los ciudadanos valencianos que somos españoles no llegan. Por tanto, mucha solidaridad internacional, pero poca responsabilidad respecto de los propios ciudadanos del país, de la nación. Esto es lo que está predicando el señor Sánchez. El señor Sánchez está adoptando medidas o dejando de adoptar otras medidas para tratar de evitar que se pueda desarrollar económicamente la región valenciana, porque está gobernado por un partido político distinto del suyo. Y esto es lo que no puede ser. No puede ser que los intereses partidarios del PP y del PSOE, respectivamente, terminen perjudicando a los ciudadanos de una región española, en este caso, la región de la Comunidad Valenciana. Bien, Jorge. A ver, para mucha gente tal vez que nos escucha, algunas cuestiones que damos por conocidas no son tan claras, por lo menos acá en la Argentina, ¿no? Decimos que, nos decías, Juanma, que el gobierno de la Comunidad Valenciana está en manos del Partido Popular. Exacto. Bien. Y el gobierno de España del Partido Socialista. Sí, eso, perfecto. De los que han formado el bipartidismo en España desde que comenzó la democracia en los años 80. Perfecto. Y vos pertenecés a Vox, digamos. A Vox. Al ayuntamiento. Yo soy miembro de Vox. Pero, digamos, tenés función ejecutiva dentro del gobierno del Partido Popular. Por eso es que decías que tienen, digamos, interacción o tienen capacidad de gobernar juntos. En el Ayuntamiento de Valencia, del que yo soy teniente de alcalde, sí que gobernamos con el Partido Popular. Pero respecto de los intereses de la ciudad de Valencia. Perfecto. No de la provincia, de la ciudad. No de la provincia ni de la región. Claro, y todas estas cuestiones, y el otro tema es
la característica del suelo, que por ahí uno lo ve, digamos, en el Google Map, digamos, por decir de alguna manera, para quienes no han estado por allí, por tu tierra, digamos, la zona de Pamplona o Navarra, digamos, al sur de ella, digamos, es una zona muy fértil, ¿no? Y de alguna manera debe venir el agua de las montañas de la zona de Asturias, etcétera. Digamos, se genera ahí en Valencia como un colador, algo así. Se produce un sistema que junta todo el agua de la montaña. Sí, bueno, no viene exactamente de Asturias ni tampoco de la zona navarra, sino que viene del sistema ibérico, de la cordillera ibérica, que está por la zona de Aragón, pero sí que es cierto que por la forma de lluvia que se produce en esta zona del Mediterráneo, que son lluvias muy torrenciales durante el mes de octubre habitualmente, lo que ocurre es que llueve mucho en el interior de la provincia y entonces, como son ríos que desembocan muy rápidamente en el mar, pues tienen avalanchas de agua muy rápidamente. Aquí no tenemos lo que se suele decir en el País Vasco chirimiri, que es una lluvia fina que llueve poco a poco y continuamente, sino que aquí tenemos periodos de muy largos, secos, sin lluvia, pero luego tenemos concentración de lluvias torrenciales en una época muy corta de tiempo. O sea, no son aguas que vienen de lejos, de muchos, sino están cayendo ahí en el lugar. Bueno, digamos sin cultura española, pero muy interesante. No hay problema. Claro, no hay problema, porque para eso estamos, para hablar entre nosotros y para poder explicar las cosas. Porque generalmente este tipo de inundaciones, la gente cuando, digamos, está acostumbrada, no sé, a Miami, ¿viste? O sea que es al revés, es un tornado, una tormenta que viene del mar y, digamos, y genera... Bueno, esto es absolutamente al revés. Y nosotros aquí en la Argentina estamos acostumbrados a que el agua viene de la cordillera y tal vez transita más de 1000 kilómetros, ¿no? Las aguas de la Pampa, digamos, en realidad, bueno, llueve por supuesto también, pero los ríos caudalosos vienen de la montaña. Digo esto porque evidentemente toda esta tecnología de hidráulica, digamos, ya lo manifestaba que estaba bien, o que se había trabajado, ¿no? De la cuestión hidráulica de los diques, etcétera, no es una cosa nueva. Tal vez hoy tenemos otro tipo de energías, ¿no? O sea, como las eólicas, la fotovoltaica, que la verdad que nos están, digamos, bueno, España misma le está cambiando pero antiguamente el tema de la energía hidráulica, digamos, era prioritaria. Entonces, es decir, ¿por qué razón? Y yo estoy escuchando que la razón es la Agenda 2030 y toda la cuestión de la ecología. ¿Es esto lo que, digamos, ha controlado el avance de las soluciones? Porque no creo que sea un tema económico, digamos, en este aspecto, el no realizar las obras. Yo creo que se unen dos tipos de cosas. Por una parte está la defensa de las llamadas energías limpias, que son la eólica y la solar, que han venido impuestas como consecuencia de las políticas de la Unión Europea y como consecuencia, ¿por qué no decirlo?, de unos oligarcas internacionales que habían apostado previamente por ese tipo de energías que llamaban limpias. Hay que tener en cuenta que la Unión Europea, hasta hace prácticamente un par de años, la energía nuclear se consideraba una energía no limpia, no verde. Y sin embargo, como consecuencia de la crisis energética que estamos sufriendo, entre otras partes en Europa, hubo una modificación de las normas de la Unión Europea y algunos países, entre ellos Francia y Alemania, ya incluyen dentro de las energías limpias la energía nuclear. Yo recuerdo cuando era joven que aquí en España se utilizaba mucho una frase que era nuclear no gracias, porque la izquierda estaba en contra de la energía nuclear. Ahora la izquierda en España sigue estando en contra de la energía nuclear y sigue apostando por la energía eólica y por la solar, que afea y perjudica mucho el ecosistema porque perturba totalmente lo que es el paisaje y lo que es incluso la fauna y la flora y la agricultura de las zonas donde se produce la plantación, valga la expresión,
de las placas solares y de los molinos estos de viento. Exacto. Pero eso es una cosa. Otra es la que no se tiene que ver con la producción energética de electricidad en este caso, sino con la protección de las personas como consecuencia de que hay que domesticar los ríos torrenciales. Claro. Y eso solamente se puede hacer mediante obras hidráulicas, que al mismo tiempo sirven para producir energía eléctrica. Es decir, que podemos conseguir dos objetivos al mismo tiempo. Tener energía que ellos llaman limpia a través de esos embalses y presas y, por otra parte, preservar la vida de las personas evitando las avenidas fuertes de aguas torrenciales y, tercero, algo más, reservar agua durante las épocas de lluvias para las épocas de sequía. Clarísimo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora ya seguimos tratando de entender un poquito la Comunidad de Valencia. La principal actividad es industrial, comercial. Digamos, ¿qué dirías vos? O sea, ¿qué podría decir? Pues no es fácil responder a la pregunta. Históricamente Valencia fue una ciudad, una comunidad, una región muy agrícola. okay. Tuvo un desarrollo industrial durante algunos años, pero desde hace ya varias décadas España y especialmente las regiones mediterráneas son fundamentalmente regiones de servicios. De hecho, el turismo se dice que es la, entre comillas, la industria, la economía más importante de la región. El turismo. Cuando todos sabemos que si no hay una industria potente, la economía de las naciones no puede progresar. Otra cosa que ha sucedido en España es que desde hace muchos años ya no somos soberanos económicamente. Las decisiones económicas que tienen que ver con España, empezando por lo que se llamó la reconversión industrial que se produjo en los años 80, en la época de Felipe González del Partido Socialista, cuando la incorporación de España a la Unión Europea, España empezó progresivamente a dejar de ser soberano tanto en cuestiones agrícolas como en cuestiones industriales. De manera que sí tenemos algún sector industrial importante, pero deberíamos tener un sector industrial mucho más importante para que fuéramos más autosuficientes desde el punto de vista económico. Durante la crisis del COVID se demostró que España era muy dependiente desde el punto de vista industrial de otros países. Claro. Yo recuerdo la España anterior a Felipe González con todo el tema de las empresas navieras, ¿no? La construcción de barcos era un tema, digamos, que hacía al acervo propio de no sé, de las ciudades mediterráneas, ¿no? O sea, o al norte de España. Sí. ¿Cómo jugaba eso? Que de golpe se cortaron todas esas empresas, los créditos, etcétera. Sí, sucedió así. En Valencia, por ejemplo, teníamos unos astilleros de Levante, se llamaban, porque esta es la zona levantina, el Levante español es Valencia, desaparecieron. También desaparecieron los altos hornos de fundición de acero de Sagunto, que está a escasamente unos 20 kilómetros de la ciudad de Valencia. Y así sucesivamente. Ahora teníamos una industria del mueble importante, teníamos una industria del calzado relativamente importante. En Alicante teníamos una industria del juguete relativamente importante y en el norte, en Castellón, un sector azulejero, de industria azulejera importante. Pues de todos esos sectores nos queda menos. Queda algo del sector azulejero en muy fuerte competencia con Italia, pero digamos que el sector industrial cada vez pesa menos en la economía valenciana. O sea, más allá de lo importante que ha ido, que se ha ido dando en el turismo, ¿no? O sea, que creo que se duplica la población por año, una cosa así. O sea, debe haber unos 50 millones de turistas, digamos, que ingresan a España, y eso es de alguna manera la industria del servicio, del turismo, ¿no es cierto? Así es. ¿Cuál es el espíritu tuyo como gobernante, digamos, de una comunidad, una ciudad como Valencia? Pero te digo a título personal, ¿no? Porque tal vez que cada gobierno o el pueblo de cada lugar pensará distinto. Si nosotros acá preguntamos en el conurbano bonaerense, ¿viste? Va a haber una cantidad de sentimientos distintos, ¿no? ¿Qué es lo que se ha perdido y qué es lo que te gustaría que
¿O qué es lo que soñás que pudiera ser tu comunidad de Valencia o tu ciudad? Una cosa que estamos notando es que se está produciendo una desnaturalización de nuestras ciudades. Valencia cada vez está recibiendo un turismo más masivo. Desde hace ya más de una década, en Venecia, en algunas ciudades de Italia, se ha producido una desnaturalización de la ciudad, porque hay más turistas que habitantes en muchos momentos. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de proteger nuestras propias comunidades, nuestra propia sociedad. Debemos permitir que haya turismo. El turismo tiene que ayudar a incrementar la economía de cada una de las zonas, de cada una de las ciudades, pero sin que las ciudades pierdan su naturaleza, pierdan su esencia, pierdan su ser. Y tenemos que hacer compatibles esas dos cosas. Un turismo que sea, entre comillas, a mí no me gusta la palabra sostenible desde el punto de vista de que sea un turismo respetuoso con la naturaleza de la ciudad y esa ciudad. De manera que el turismo se tiene que mantener siempre que sea un complemento económico de la ciudad, pero no que convierta la ciudad en una cosa que no es esa propia ciudad. O sea que de alguna manera tendría que darse que el turismo o el turista, creo yo, ¿no? Debe estar interesado en conocer la cultura y las características propias de ese lugar que visita, ¿no? Y no colonizar el lugar de alguna manera, aunque sea transitoriamente, que es, digamos, lo que pasa de golpe cuando un parque de golpe en cualquiera de nuestras ciudades lo abren al público y de golpe se llena de gente que deja bolsas tiradas, ¿no? O sea, es decir, una cosa es gozar de la naturaleza y otra cosa, y con ese turismo así que... Y puedo aportar algo más, perdón, sí. Jorge, yo no sé si va por ahí lo que está diciendo Juan Manuel, no sé, lo estoy preguntando, o tal vez que la gran afluencia de público heterogéneo que viene de otros lugares desnaturaliza la idiosincrasia genuina de una región. Entonces, perdés un gran atributo turístico porque solo te limitás a lo edilicio, al paisaje, pero no hay nada mejor que ir a un lugar y descubrir la idiosincrasia y las costumbres de ese pueblo. Sí, los bailes, la canción. Exactamente. Tú dices que cada cultura turística está perdiendo su esencia por la cantidad de afluencia de público diverso. Sí, así es. Si uno va a Venecia, pues resulta que a lo mejor de lo que era auténticamente veneciano queda solamente un 10 o un 20%, aparte de las iglesias, de algunas plazas, de algunos palacios, pero los comercios se han ido transformando y dejan de ser los comercios originarios de cada uno de los barrios, de cada una de las zonas, y se sustituyen por negocios puramente turísticos. Y eso está sucediendo en Valencia. Hay zonas que eran tradicionales donde los valencianos íbamos pues a tomar una cerveza, a tomar un vino, o donde íbamos nosotros pues a comprar determinados productos alrededor de un mercado importante, como por ejemplo el mercado central, y ahora esa zona ya no es una zona de valencianos. El porcentaje de ciudadanos autóctonos en esos lugares es de un 20%, porque el 80% y los negocios están formados por personas que ya no son de la zona. Por tanto, uno va allí y ya no se encuentra con lo valenciano o con lo español, se encuentra con una cosa que es un magma internacional que no tiene nada que ver con las raíces y la tradición del sitio. Claro, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Es como si yo fuera a Caminito y en vez de en Caminito encontrarme Caminito, me encontrase un parque temático que no tuviese nada que ver con la esencia de lo argentino. Bueno, sí, o una tienda de, perdón, por no decir alguna marca, pero una tienda de Zara en Caminito. Claro. Quiero decir que Juan Manuel conoce perfecto Argentina. Juan Manuel, cuéntame qué relación tienes con la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, yo soy miembro de la Academia de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Córdoba. Córdoba, Argentina, no Córdoba, España. Argentina, Córdoba, España, no, Córdoba, Argentina. O sea que tú viajas muy seguido. Argentina. ¿Cómo? Viajas muy seguido a la Argentina. Me gusta. Menos de lo que debería. Debería ir cada 2 años como mínimo a Argentina y ahora ya hace por lo menos 5 años que no he podido pisar el país porque no he disponido del tiempo suficiente. Pero he seguido siempre con mucho interés la evolución
de la política y de la historia y de la economía argentina, y celebro mucho lo que ha ocurrido durante los últimos tiempos, sobre todo con la llegada de Javier Milei al gobierno de la República Argentina, porque creo que es la gran oportunidad y porque yo creo que el peronismo había malbaratado la gran riqueza que tiene la Argentina, porque yo he estado desde el Perito Moreno hasta Iguazú, pasando por supuesto por Buenos Aires, conociendo diversas regiones argentinas. Me hubiera gustado poder conocer el Cerro de los Siete Colores y haber estado en Malta, que es uno de los lugares que tengo pendiente de visitar. Y también me faltaría ir al Río de la Plata porque no he podido todavía, pero me gustaría poder conocer todavía un poco más Argentina, porque me parece una gran nación. Para la próxima estás invitado a Pilar. Pilar está a 50 kilómetros de Buenos Aires. Pues iré encantado. Iré encantado. La verdad que, no sé, estaba pensando hacia dónde vamos, ¿no? El otro día escuchábamos entrevistamos una candidata a presidente de Colombia, una mujer liberal, por supuesto, digamos, que está contra Petro, ¿no? Es el presidente hoy de Colombia, y ella decía así con tristeza, dice, Europa nos transmitió en su tiempo su cultura, ¿no? O sea, y yo estudiando Alberdi y, digamos, la historia argentina, casi diría que 300 años estas tierras, o sea, del Río de la Plata, las provincias del Río de la Plata, tenían un sistema de gobierno tipo autonómico, ¿no? O sea, cada uno de las regiones que vos hablás, o sea, Salta, Jujuy, Córdoba, etcétera, tenían sus propios cabildos. Y esos cabildos gobernaban ese espacio, ¿no? Porque otra forma era imposible por trasladarse, o sea, tenía que tener su propio gobierno. O sea que hubo casi 300 años de federalismo real, digamos, es el que nos transmite España, ¿no? Nos transmite Europa, pero en el caso nuestro concreto. Y esta mujer decía con tristeza, dice, bueno, nos transmitieron todo eso y después nos soltaron la mano, dice. Actualmente nos dejaron solos, dice. Se fueron a la Unión Europea y están ahí perdidos, dice. Tal vez que ahora seamos nosotros, dice, los latinoamericanos, los que de alguna manera tengamos alguna posibilidad de ir a rescatar a nuestra madre patria, ¿no? Exactamente. Nos necesitan. No, así que no sé si podremos, pero sí, por supuesto, como cualquier hijo con su madre, estamos realmente muy satisfechos y entusiasmados con esto. Y además en la defensa de la libertad vais por delante de nosotros, los españoles. En España tenemos un fenómeno que desde mi punto de vista es un fenómeno relativamente extraño políticamente hablando. Hay que pensar que en Alemania, en Francia, en Italia, en Holanda, en Argentina, en Estados Unidos de Norteamérica, la derecha es la derecha de la defensa de la libertad y de las tradiciones y del patriotismo. Y sin embargo, en España todavía tenemos un partido que se llama el Partido Popular, que es el partido hegemónico del centro derecha, cosa que ya no existe en Francia, cosa que ya no existe en Italia, cosa que ya no existe en Alemania, porque se han extinguido esos partidos de la llamada derecha de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI. Y por eso vosotros, los argentinos, habéis hecho esa revolución antes que los españoles y habéis incluso tomado el poder y habéis comenzado a cambiar las cosas allí y defendiendo la libertad y defendiendo la nación, como todavía en España no podemos hacer porque todavía tenemos que sobrepasar a ese Partido Popular, que es el que todavía está controlando una parte de los votos que necesitamos para la transformación y defensa de la libertad en España. Vos sabés que acá los patriotas que pensaron la libertad, ¿no? En 1810, tenían dudas, el mismo Belgrano, que fue, digamos, uno de los primeros, luego también yo creo que incluso San Martín, incluso hasta Alberdi, tenían dudas si no deberíamos institucionalizar en su momento un gobierno monárquico, ¿no? Porque no obstante esa autonomía federal, digamos, de cada una de las provincias con los caudillos, ¿no? Con los
caudillos en un sentido de líderes naturales de una determinada región, ¿no? Alberdi decía, igual que José Hernández con el Martín Fierro, ¿no? Dicen, los caudillos son buenos, o sea, como esta idea de que las personas somos buenas en sí, después, digamos, se produce las distintas alternativas por las cuales nos desviamos. Pero no, quería traer esto de que aún estos pensadores que tenían buena intención, pensaron que tal vez la monarquía podía ser un camino. Y esto por la cuestión del liderazgo. Siempre, digamos, es necesario en una familia, viste, tener, yo en mi caso tengo varios hijos, nietos, etcétera, y digamos, y de alguna manera ese sistema vertical de propio de la familia es importante, ¿no? O sea, creo que y la verdad que nos da varias veces que hablamos con españoles, con amigos españoles, como ahora contigo, le preguntamos por el rey, ¿no? Porque nos viene a la mente decir, ansia de nuestros patriotas de tener un monarca, y ustedes que lo tienen, están en estas dificultades, ¿no? ¿Cómo viven eso? Bueno, yo creo que la figura del rey es una figura importante como jefe del Estado, porque el rey tiene una posición, digamos, de independencia del partidismo. En las repúblicas, incluso en las repúblicas mejor instauradas y mejor gestionadas, el presidente de la república es una persona que pertenece a un partido, a una facción de la nación, y por tanto no termina de representar a toda la nación. Sin embargo, el monarca, el rey en España, de acuerdo con nuestra Constitución, está al margen de los partidos políticos y por tanto es capaz de representar a todos los ciudadanos, con independencia de su ideología, con independencia de cuál sea su pensamiento y con independencia de en qué partido militen o no militen, o voten o no voten. Por tanto, yo creo que eso sí que es una cosa importante que permite dar una cierta estabilidad al gobierno de los estados. El que haya alguien que tenga una función arbitral que esté por encima de la lucha partidista. Igualmente le digo, Juanma, que Felipe VI y Leticia no fueron muy bien recibidos en la Comunidad Valenciana, ¿eh? Bueno, hoy ha pasado otra cosa. El primer día que vinieron precisamente a Valencia, a los pocos días de producirse la riada, en Paiporta, que es una población que está escasamente a 12 kilómetros de donde me encuentro yo en este momento, fueron acompañados por el presidente del gobierno, el señor Sánchez, y por el presidente de la comunidad autónoma de la Generalitat Valenciana, el señor Mazón, y fueron recibidos como en todo el mundo se ha podido ver. Pero ayer vinieron a Valencia los reyes y fueron a dos poblaciones también afectadas por la riada y fueron recibidos con aplausos y con afecto. Ajá. Porque no iban acompañados del señor Sánchez. No fueron, claro. No fue el señor Sánchez. Ahí está. Sánchez huyó como un cobarde de la primera de las visitas y no se ha atrevido a venir a la segunda. Y cuando han venido los reyes a la segunda visita, ya no ha habido ningún tipo de problema. Ha habido solo afecto hacia el monarca y a la reina Leticia. Ahí está un poquito el espíritu de la monarquía, en este caso, decir que no solo cobija, digamos, a los buenos, como decimos, digamos, o sea, a la derecha, por decir de alguna manera, que me suena medio extraño, ¿no? Que los buenos y los malos, pero bueno, pero sí cobija el reinado, o sea, la figura del rey y la reina cobijan también a aquellos descarriados, a la izquierda, a los que tampoco saben bien, digamos, que hacia dónde van, porque bueno, capaz que no han tenido la cultura suficiente y la capacidad, o bueno, o también tienen mala intención, ¿no? Puede haber. Pero igualmente el rey los cobija. Eso es una característica importante, que tal vez que nosotros no tenemos acá en la Argentina. Acá o sos de uno o de otro y si no estás donde tenés que estar, te matan. ¿Viste? O sea, pasa con la prensa, por ejemplo, ¿no? Sí, es así. Evidentemente el rey, por su función constitucional, tiene que ser el rey de todos los españoles. Bien. Y tiene que respetar, y cuando se tiene que producir la elección del presidente del gobierno y tiene que recibir las consultas de cada uno de los partidos políticos con representación parlamentaria,
lo recibe progresivamente desde el que tiene menos representación al que tiene más, y después de haber escuchado a todos es cuando propone al presidente de la Cámara, del Congreso de los Diputados, propone el que considera que es el candidato que tiene que presentarse a la investidura, pero con una función independiente y arbitral. Última cosa, contarte que estuve en el foro de Madrid, aquí en Buenos Aires. Tuve la oportunidad de estar conversando con Santiago Abascal, y bueno, después lo hemos entrevistado a José María Figaredo y a Frías, estuvimos charlando, bueno, varios de los que estuvieron participando acá. Y Santiago, yo le decía, digo, como para dejar un aporte de nuestra parte, nuestro humilde programa, que hace 5 años venimos trabajando en esto de difundir las ideas de la libertad, la defensa de la familia, la propiedad privada, digamos, todo lo que esto nos ha hecho grande a personas, digamos, ya de una edad casi cercana a los 70, ¿viste? O sea que hemos vivido mucho, sufrido también todas estas cuestiones políticas acá en la Argentina, y que la verdad que estamos exultantes, podría decir. Yo ando mucho en el interior, y la verdad que hoy la gente apoya a Javier Milei, más allá de a quien vaya a votar en su propio pueblo, ¿no? Pero lo que te decía, que le decíamos a Santiago, hay muchos españoles viviendo en Argentina, cerca de 500, 600 mil españoles, y bueno, le decíamos, estamos a su disposición, porque la promoción del voto, digamos, la característica que tiene España en el tiempo de elecciones es que los extranjeros, los españoles que viven afuera, digamos, también votan. Así que bueno, le decíamos a Santiago, estamos a disposición para ayudarte a afiliar gente de Vox, ¿no? Así que bueno, con cada uno de ustedes que hablamos, dejamos este mensaje como para que, digamos, en algún momento podamos tener un pequeño trabajito de militancia, quiero decir. Y que se agradece mucho y lo necesitamos, porque hacen falta todos los votos para poder transformar España. Perfecto. Así es. Juanma, ha sido un honor realmente todo lo que nos has brindado, tu tiempo. Te queremos convocar en algún momento para ver si podemos hacer alguna integración con nuestro foro alberdiano, y tenemos un ritual en nuestro programa, que es una suerte de bendición para que nos vaya bien a todos, que es como una bendición papal, si se quiere. No, papá, es no. una frase de 4 letras en la cual Milei abre y cierra. No, todo ninguna el discurso. garantía papal, solamente la fuerza del cielo. La fuerza del cielo. Seguramente usted la debe conocer. Si usted quiere, nos acompaña, y si no quiere, no nos acompaña. Lo haré con muchísimo gusto. ¡Viva! Lo decimos ya. ¡Viva! ¡Viva la libertad! la libertad! ¡Carajo! ¡Carajo! Juanma, muchísimas gracias. Nos vamos con tu tema, con o sin ti. Muchas gracias. Muy bueno, un mensaje Gracias, lindo. Guillermo, Contigo gracias, o sin Jorge. ti. Un saludo para todos los argentinos. Gracias, Muchas gracias. Igualmente para esa Chau, tierra de chau. Valencia. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo. Manuel. Este segmento fue auspiciado por Biopilar, un nuevo desarrollo que acerca el sueño de tener la casa propia. Comunicate para más información al 11 56 41 42 13.